7:57 de la mañana, tras varias semanas de intensas discusiones y desencuentros, el proyecto del presupuesto general de la Nación para 2025 quedó hundido en el Congreso y será fijado por el presidente Petro por decreto. Para entender qué viene entonces ahora en este panorama, nos acompaña Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta. Angélica, gracias por volver a estar aquí con nosotros con este tema tan importante. Y tenemos que comenzar diciendo que quedó hundido. Eso fue lo que pasó, pero arranquemos con que el proyecto empezó mal. ¿Por qué empezó mal? Porque se radicó con unos supuestos equivocados. Es como cuando en una familia o en una empresa se hacen cuentas alegres. Se supone que se tiene mucha más plata de la que en realidad está. Ay. Y aquí hubo un vicio, y es que dieron en junio dijeron vamos a recaudar tanto, y en julio, solo un mes después, dijeron no, vamos a recaudar mucho más. Esa incongruencia vicia el proceso y deja un manto de desconfianza de que estos son cuentas alegres, no reales. Y monto desfinanciado. ¿En cuánto? 523 billones es el presupuesto que presentó el gobierno nacional, reconociendo que le hacen falta 12. Por eso se llama desfinanciado y se corrige con el proyecto que presenta el gobierno de ley de financiamiento, que es una tributaria para cubrir el hueco. Gente como yo ha demostrado que el hueco no son 12, que el hueco llega a 56 billones, 46 más 10 de la CPM producto del paro. Así que las cuentas alegres son graves, porque si usted cree que tiene más, gasta más y luego viene el golpe. Bueno, muy bien. El proyecto siguió mal, no llegó a consensos a pesar de que hubo ponencias alternativas. ¿Qué más pasó, senadora? Presentamos de distintas bancadas propuestas que decían reconozcamos la realidad porque luego nos vamos a ahorcar. Ejemplo, este año que termina el 24, el gobierno tuvo que recortar 20 billones. ¿Por qué? Porque el año pasado dijo vamos a recoger mucho más de lo que en realidad. Entonces hubo 1000 fórmulas, pero todas fueron rechazadas. Probamos que la plata está guardada en cuentas. Si usted no ejecuta lo que los ciudadanos ya pagaron del 24 al 23, ¿con qué cara pide nuevos impuestos? Era la principal crítica, ejecute, y demostramos que mucha plata está guardada. Pero la plata no son teorías para un Excel. Los insumos agrícolas que necesitan los campesinos para mejorar sus cultivos en el surco aplicados a los cultivos, ¿cómo así que la plata en una fiducia? Senadora, ¿por qué queda el Congreso más en contra? Y la cereza, pues hubo una pugna, difícil diálogo, pero de ñapa, antenoche metieron un mico absurdo, que eso sí es un golpe a la democracia, y es quitarle a la registraduría, que es un ente autónomo, independiente, ajeno al gobierno, quitarle los recursos. Es decir, ¿quién querían que hiciera las elecciones? ¿El gobierno? ¿El ejecutivo? ¿Gustavo Bolívar? Y pues eso sí ya rompió todo diálogo. Bueno, senadora, presupuesto por decreto y cojo. En ese orden de ideas, ese monto que va a decretar el gobierno será el de 523 billones de pesos. Sí, y le quiero explicar por qué a los colombianos. La Constitución y la ley dice que si el 20 de octubre el Congreso no ha expedido la ley de presupuesto, faculta al señor presidente de turno, hoy al presidente Petro, para expedir por decreto el presupuesto. A veces en noticias ustedes cuentan que en Estados Unidos están a punto de apagar el país, básicamente porque allá el Congreso puede vetar y parar el presupuesto. En Colombia, un país presidencialista, aquí la llave la tiene el presidente, lo puede decretar, pero eso implica que no puede hacer ciertos cambios, unas limitaciones, y lo tiene que decretar igualito. Eso le iba a preguntar, ¿va a ser ese mismo que presentó el original? El original que radicó en julio, es decir, por 523 billones desfinanciado, por 12, reconociendo que le faltan 12, y lo que sigue es el trámite de la ley, de un proyecto de ley de financiamiento, o sea, la tributaria. Senadora, pero ese no tendría la reducción de la registraduría. No. Eso quedó salvado porque en julio sí estaba bien presentado. Ajá. Eso, digamos, fue ayer y lo logramos parar. Luego viene el trámite de la ley de financiamiento. Es decir, los colombianos, la empresa pequeña, mediana, grande, las tiendas, los ciudadanos, tenemos que meternos a analizar la conveniencia de otra tributaria, es decir, de nuevos tributos y de correr la regla fiscal, que esos son tecnicismos, pero que tienen un impacto en la vida de todos. A veces en los intereses para un crédito, para pagar una deuda, para un negocito, los intereses, ¿por qué tan caros? Tiene que ver con unas medidas que lo primero que miran
desde afuera es que Colombia no esté gastando más de lo que Senadora, puede ¿y ese pagar. ambiente pondría en riesgo la tributaria? Pues sí están dadas las condiciones. Pues el ambiente está caldeado y no solo por la política, no. Es porque si los ciudadanos están ahorcados para pagar impuestos, llegar a decir, no han ejecutado lo que está, no han ejecutado lo que usted pagó el año pasado, lo guardaron del año pasado y del 23, pero venga, le pongo nuevos impuestos. No suena lógico ni razonable. O sea, una mamá dice, a ver, si no ha hecho la tarea, ¿con qué cara me viene a pedir más? Empezó mal, siguió mal y acabó peor. ¿Qué viene ahora, senadora? Bueno, el 21 de octubre el presidente expedirá el decreto y desde ya el Congreso tiene la obligación, porque es un deber, tramitar, o sea, discutir, ya veremos si se aprueba o no. Yo no siento el ambiente para que se apruebe esa nueva tributaria que se llama financiamiento. Muy bien. ¿Y la lupa que se le tiene que poner a ciertos artículos? ¿Cuáles? Claro, el presidente en un país presidencialista puede decretar, pero resulta que no puede reemplazar al Congreso. Entonces, algunos artículos del proyecto radicado en julio no los puede decretar, porque solo los puede aprobar el Congreso. Le doy ejemplos. Crear impuestos. En la Constitución dijo solo el Congreso. Y algunos traslados y movimientos de un sector a otro. Senadora, gracias por estar con nosotros y seguiremos echando lápiz en relación con este tema tan importante para los colombianos. Mil gracias a ustedes y vamos a hacer el análisis a cada tema de si es justo o no meterse en una nueva tributaria. Yo creo que no.